Escucha Radio Solar. Irradia tu frecuencia, la frecuencia del corazón. Bienvenidos a esta nueva emisión de Radio Solar. Estamos hoy en el ciclo Tejiendo la Red Solar con una nueva invitada, una nueva terapeuta que se llama Mechi Landini. Ahora la vamos a presentar. Antes les cuento que vamos a transmitir este programa desde nuestra plataforma de YouTube. Nuestro canal se llama @radiosolar999. También tenemos nuestras redes sociales, que son el Instagram con el mismo nombre, Radio Solar 999, y tenemos nuestro WhatsApp en el cual nos pueden dejar sus saluditos, comentarios, preguntas, ideas para futuros programas, que nuestro WhatsApp es el +54 911 2868 4451. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, Mechi Landini. Es terapeuta holística dedicada actualmente, entre otras cosas, a la biodescodificación y a la terapia de regresiones y vidas pasadas. Desde siempre se interesó por el bienestar físico, al ser bailarina hace muchos años, y ya en la adultez, habiendo descubierto sus herramientas de varias terapias alternativas, primero como consultante y también estudiosa de estas disciplinas, decide formarse para poder seguir sanando a través de la ayuda hacia otras personas, siempre sosteniendo que en las emociones es fundamental tener en cuenta el impacto físico y trabajar el cuerpo, la mente y el alma. Bueno, bienvenida Mechi. Puedes abrir tu micrófono. Hola Ceci. Aclaro Buenas, que también ¿cómo está están? presente. Bien, muy bien. Le doy paso también a Moni, la presento, que está acá en este programa acompañándonos, Mónica Acri. Y vamos a comenzar. Chicas, hola a todos. Hola Moni. Buenas. Bueno, vamos a comenzar este programa con una pregunta, Mechi, más allá de todo esto que haces, que es un montón, cosas hermosas que hemos leído recién en tu presentación. ¿Quién es Mechi Landini? Más allá de esto que haces, ¿quién es Mechi cuando está en silencio? ¿Cómo definirías tu esencia? Uy, qué difícil. Y yo más que nada de esencia soy artista del cuerpo y de las artes escénicas, y eso me mueve también a hacer todas estas cosas. O sea, creo que una cosa en mí no existiría sin la otra. No podría no podría ser terapeuta sin dedicarme a la danza, no podría ser bailarina hoy en día después de haber descubierto esto, sin tener el otro lado. ¿Cómo se combinan en mí? Creo que un poco tiene que ver con que siempre sentí que me faltaba algo a nivel terapéutico, más allá de la palabra, más allá de la mente, del pensamiento y de todo lo que es verbal, que me diera las herramientas que me da la danza, que me da el arte, que me da el escenario a nivel bienestar físico, la sensación. Y nada, y siento que eso soy, ¿no? Como un artista. Cuando estoy en silencio creo que soy un humano como cualquiera, o sea, pienso cosas, las despienso, bueno, un montón. Pero más que nada eso, ¿no? Y siempre estoy ahí como viendo qué crear, siempre creando cosas. Qué interesante, porque claro, haces mucho énfasis en esto del cuerpo, ¿no? Y yo pensaba, claro, es el instrumento, es el vehículo. Entonces, claramente sos un canal, ¿no? Tanto para lo artístico como para la sanación, la comunicación. Sí. Bueno, creo que esa es un poco tu Sí. esencia, evidentemente, en este plano, en este momento. Bueno. Totalmente, sí. De todo lo que mencionábamos en tu presentación, nos interesó empezar a charlar
sobre un tema que por ahí no es tan difundido, tan conocido, no está tan generalizado, que es el tema de las regresiones a las vidas pasadas. Así que bueno, ¿querés que empecemos por ahí? ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata esta técnica? ¿Cómo llegó a vos? Sí. En sí es una técnica que no solamente, voy a aclarar esto porque todo el mundo piensa que se trata pura y exclusivamente de vidas pasadas, y en realidad no es solo de vidas pasadas, sino que una regresión puede ser a cualquier momento anterior de nuestra vida actual. Puede ser una regresión que se dirige a la vida intrauterina, o sea, cuando estábamos en la panza de mamá. Puede ser también una regresión al espacio entre vidas, o sea, qué pasa entre una muerte y el nacimiento siguiente, ¿no? Si lo visualizamos de modo cronológico, que es un poco traerlo a nuestra visión, pero si lo pensamos así, también podemos ir a ese espacio. Entonces no es únicamente una vida pasada es una más de las opciones. ¿Cómo llegó a mí esto? En realidad siempre me interesó. Todavía cuando las regresiones llegaron a mí no había leído el famoso libro de Brian Weiss, donde trabaja esta técnica, y que es tan conocido, Muchas vidas, muchos maestros, pero sí estaba interesada en las vidas pasadas. Ya me habían dicho varias veces, abriéndome registros akáshicos, cosas de vidas pasadas, conexiones con otras personas en vidas pasadas. Y yo decía, esto tiene que existir de alguna manera un poco más formal y estructurada y hecha de alguna forma en donde uno realmente pueda trabajar con eso, que no sea solo la información que te canaliza a otra persona. Y empecé a buscar y encontré una persona que trabajaba con eso, que iba a hacer una formación, digamos, que ya venían trabajando con formaciones, y nada, hice una formación de 1 año y medio en esto, de clases semanales, o sea que en total siempre tiene parte práctica y teórica la formación, o sea que en total cada uno de los que estábamos ahí debemos haber hecho en ese 1 año y medio 45, 50 regresiones, cosa que a uno lo transforman, obviamente, ¿no? O sea, no es solamente que uno va y estudia, sino que atravesás tantas cosas y tantas experiencias que te vas transformando, vas trabajando cosas. Ya llega un momento que decís, ¿y ahora qué trabajo en esta regresión? E igual siempre surge algo, y algo más para sanar. Entonces, es no solamente a nivel informativo y mental, sino a nivel álmico, es un montón de trabajo que te cambia, obviamente que te cambia un montón. Es una experiencia hermosa, la verdad. Qué lindo, hermoso. O sea que vos podés hacer una regresión sin tener un objetivo, a ver a dónde te lleva, digamos, a qué punto, a qué momento, o no hay que tener siempre un motivo definido. Sí, no, o sea, depende de la persona, depende en qué momento de su proceso esté la persona y la facilidad que la persona tenga para poder establecer un trance meditativo. Porque si es tu primera regresión, nunca meditaste, nunca pudiste visualizar algo, nunca te imaginaste ni abriendo la puerta de tu casa y no ejercitaste tu imaginación, porque así es como empieza, ¿no? Una meditación, uno tiene que empezar a imaginarse algo, después va viniendo la cosa sola, pero al principio parte de la imaginación. Entonces, si a la persona le cuesta dar una indicación muy vaga o muy amplia a ese alma para que elija, es muy abrumador, porque la sensación física que se produce cuando la persona está entrando en regresión es bastante fea, en el sentido de que sentís un mareo, te da vuelta todo el espacio, hasta que después se calma, es un segundito, 2, 3, no sé, pero al ir entrando es bastante fuerte. Entonces, cuando uno da una indicación un poco más precisa en la meditación de inicio, eso pasa más rápido y más fácil. Entonces, en las primeras regresiones tratamos de encontrar un
motivo de consulta puntual, y después si la persona ya tiene experiencia, lo que sea se puede trabajar, y de cualquier forma. Claro, qué lindo, hermoso. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y luego abrimos nuevas preguntas. Bueno, aquí regresamos de esta pausa musical. Le voy a dar paso a Moni para que haga algunas preguntitas que tiene ahí en mente. Sí, a mí mientras que te escuchaba me venían algunos interrogantes. Primero te quería preguntar si la persona está consciente, si sería como una hipnosis, o sea, la persona está consciente de lo que está pasando. La persona siempre está consciente, siempre. Sabes dónde estás, sabes qué día es, sabes si viniste desde el trabajo de tu casa, sabes a dónde te vas a ir después, no te vas a olvidar ni de dónde estás, ni de quién sos, ni nada, absolutamente nada de todas esas fantasías que existen con el término hipnosis que tanto miedo da. Porque me lo preguntan muchísimo eso, porque la persona a veces piensa que va a pegarse un viaje bárbaro, no se va a acordar y lo tiene que grabar para poder volver a la realidad. Y no, es simplemente una meditación, así como cuando meditas sola en tu casa con una musiquita, que sabes perfectamente dónde estás, es lo mismo con una meditación guiada que te va llevando, pero inclusive yo a veces cuando la persona por ahí está muy angustiada o llorando mucho, le digo, te alcanzo un pañuelo, le tomo la mano, le doy el pañuelo, o sea, tienen total conciencia de dónde están. Genial, gracias. Sí, porque eso es una cosa que a veces inquieta, ¿no? El perder como el control a veces. Te quería preguntar también, ¿sería como una programación? ¿En qué sentido programación? Claro, que hay también como métodos de desprogramación en los cuales a través de eso, como de una regresión, te llevan a un punto, entonces vos vas como hasta ese punto y mismo al recordarlo, o sea, al hacerlo consciente, traerlo a este presente, ocurre como una sanación, digamos, como que se desprograma ese conflicto, no sé. Sí, si lo llamamos como programación o desprogramación a eso, a veces pasa, a veces se necesita un poco más, o sea, una regresión más, una sesión más. A veces es automático, pero no es solamente por la toma de conciencia y por el haber atravesado la experiencia, sino porque en la experiencia nosotros trabajamos con la sanación de eso. Partimos de la base en donde el cerebro no diferencia lo virtual de lo real. Cuando uno está en esta experiencia, la persona está atravesando algo que pasó en una vida pasada. Por ejemplo, no sé, mi papá me abandonó, vamos a decir cualquier cosa. Entonces, no solamente va a atravesar esa experiencia de mi papá me abandonó, sino que además
una vez que lo haya atravesado y se haya hecho la parte terapéutica de eso, que son una serie de preguntas, tiene toda una técnica, como un paso a paso, digamos, se hacen preguntas sobre ese momento traumático, la persona después va y sana ese momento durante la misma regresión. Entonces vas a hacer todo lo que no pudiste hacer, lo vas a vivir más intensamente, depende cuál sea el caso, ¿no? Entonces vas a hacer todo lo que no pudiste hacer. Bueno, lo fui a buscar a mi papá y entonces mi papá, por lo que yo le dije, decidió volver y nos quedamos juntos y se resolvió la situación. Entonces, esa sanación da lugar a, en la mayoría de los casos, la sanación del conflicto original que vino como motivo de consulta en esta regresión, digamos. Suele ser bastante automático porque como tiene un acceso directo al inconsciente, suele ser de resolución rápida en general. Genial. Claro, entonces mientras que te escuchaba, la palabra más que desprogramación me viene como reprogramación, como que vas a Claro. a esa situación y la volvés a vivir de otra manera y como tu mente no interpreta cuál es la real, entre comillas, es como que se transforma, se transmuta, ¿verdad? Exactamente, sí. Genial. Y bueno, y también me gustaría saber en qué casos vos aconsejás o recomendás, aunque se puede hacer, como dijiste, en cualquier situación, pero ¿hay algún caso puntual que vos digas, mira, en este caso yo creo que es súper importante o efectivo hacer una regresión? Sí. Yo recomiendo mucho con síntomas físicos muy puntuales a los que no se les encuentra resolución. Por ejemplo, sobre todo cosas de la piel, ese tipo de cosas que están focalizadas, no tipo tengo una alergia en todo el cuerpo, pero sí tengo, no sé, un grano en la muñeca que no se me termina de ir y en general eso es una vida pasada que estaban atados desde ahí. Una vez que resuelve ese tema, ya está, la persona no lo tiene más. Esa es una. La segunda más importante de todas para mí son los abusos. Yo siento que me pasó algo, pero no lo recuerdo con claridad. He trabajado cantidad de abusos con resultados hermosos. Es fuerte porque obviamente son cosas de esta vida, no son cosas de vida pasada. La persona cuando viene con esa consulta suele ir a la experiencia real que transitó y que vivió en esta vida puntualmente. Pero bueno, la terminan recordando con absoluta claridad, viviendo nuevamente y sanando. Que en esos casos a veces hacemos más de una regresión, porque son experiencias fuertes y la primera suele ser muy impactante, entonces la trabajamos una segunda vez para que termine de sanar con mayor profundidad. Siempre aconsejando igual que no dejen su terapia de siempre, ¿no? Porque vamos a decir las cosas como son. Porque a veces uno sale bastante perturbado de ciertas experiencias y hay que seguirlas trabajando. Pero bueno, esa es otro de los casos. Y después en general, en todo, la regresión sirve para todo. También tiene mucho que ver la voluntad de sanación. O sea, yo no diría a alguien no le recomiendo hacer una regresión, pero sí la decisión tiene que estar tomada. O sea, no recomiendo decir, no sé ni qué quiero trabajar, voy de curiosidad y me imaginé que voy a ver una película como si estuviera sentado en el cine en situación pasiva. En general, ese tipo de personas son las que les cuesta muchísimo entrar en el trance. Terminan entrando igual porque una vez que llegan y están haciendo la experiencia, terminan entrando en el trance, pero en general escapan mucho a la situación que están viviendo, ¿no? Entonces tratan de no enfrentarse a lo importante de lo que es la regresión. La mente se evade un montón, entonces empiezan como a tirar información de detalles, tipo tengo un vestido blanco, el pelo largo, cosas que a lo terapéutico no hacen, que se pueden charlar después. Se pierde mucho tiempo con eso, la regresión es un poco más liviana, pero se produce igual. Pero en general en todos los casos recomiendo hacer regresión, es una buena técnica.
Buenísimo. Vamos a otra pequeña pausita musical y continuamos con este tema tan apasionante. Bueno, aquí estamos de vuelta en este programa del ciclo de invitados con Mechi Landini, terapeuta de regresiones y vidas pasadas. Estamos ampliando la red solar con estos invitados tan hermosos y estos temas tan apasionantes. Me surgía escuchándote, Mechi, algunas preguntitas, por ahí son muy obvias, pero como no soy entendida en el tema, está bueno por ahí preguntarlas para el público así en general, para que conozcan, ¿no?, esta herramienta. ¿Es necesario creer en la reencarnación para hacer esta terapia o puede ser que esto influye en que se genere, digamos, la conexión, la regresión, la meditación? Mira, yo tengo una teoría. Si la persona llegó hasta acá y entró por la puerta, por lo menos tiene una duda. Entonces, pienso que ya esa pequeña duda que tiene o esa curiosidad que tiene le va a abrir una puerta. De todas maneras, la persona que viene y dice yo quiero comprobar que esto es una basura y lo voy a hacer para eso, bueno, o sea, si está dispuesto a entrar en trance, lo va a poder hacer igual, crea lo que crea, qué sé yo. No es como otras cuestiones en donde la mente está tan mezclada. Una vez que se accede al inconsciente y que el camino está abierto, no importa mucho lo que estamos pensando. Podemos pensar una cosa y estar teniendo otra experiencia distinta. Suele mucho pasar eso. Hay una dualidad grande durante la regresión porque hasta podemos expresar, yo quiero estar en otro lado y sin embargo estoy acá en el castillo de piedra de no sé dónde, de la Edad Media, pero no quiero estar acá y aunque piense que quiero estar en otro lado es imposible modificarlo. Así que supongo que nunca me pasó que alguien me diga no creo en la reencarnación y haya venido a la sesión. Me encantaría probarlo. Sí, sería una experiencia interesante. Un desafío interesante. Bueno, y otra cosita te quería preguntar. Tengo entendido que en biodecodificación hay algunas excepciones, no sé si en todos los métodos, pero por ejemplo no recomiendan hacer el trabajo de biodeco en personas que tienen, creo que era problemas cardíacos o que tomaban medicación psiquiátrica. En el caso de las regresiones, ¿también hay como objeciones, excepciones o casos en los que no se recomienda hacerlo? Sí, no en salud física. En ese sentido no hay ningún problema porque la regresión, en la regresión en sí el cuerpo está en un estado bastante pasivo, entonces la persona está acostada, o sea, no le va a suceder absolutamente nada a nivel físico. Sí a nivel mental, o sea, la persona que tiene diagnóstico psiquiátrico no puede realizar una regresión porque puede desencadenar no sabemos qué, un montón de cosas. Entonces, tratamos de no llevar a esas personas a un trabajo con el inconsciente, sobre todo porque uno lo hace en un consultorio de holística en donde no tengo un enfermero que me ate a la persona si le agarra un brote porque se le despertó alguna emoción, alguna cosa.
porque yo no soy psiquiatra, porque un montón de cosas, ¿no? No puedo medicar a una persona. Obviamente que toma uno la responsabilidad de todo eso, y si la persona ya tiene, obviamente se le pregunta a la persona si tiene algún diagnóstico psiquiátrico o si toma medicación psiquiátrica, y en ese caso no se puede realizar la regresión. Yo no tomo ese riesgo. Claro, sí, entiendo. Bueno, le damos la bienvenida a Griselda, nuestra compañera. Estamos aquí hablando de regresiones y vidas pasadas con Mechi Landini. No sé si querés hacerle alguna pregunta o algún comentario. Gris, te damos paso. Hola chicas, hola, ¿cómo estás, Mechi? Tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las constelaciones, si es lo mismo o si es más profundo. La regresión en sí con la constelación no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. La constelación, por lo que tengo entendido, yo no soy consteladora, sí he constelado muchas veces, pero no soy consteladora. Tengo entendido que trabaja con las leyes de la sistémica, leyes familiares y con la familia de uno, el árbol genealógico y demás. No trabaja con vidas pasadas y no trabaja con experiencias previas. Además, la técnica es distinta. En la constelación, ya sea grupal o individual, la persona no está atravesando por lo menos ninguna hipnosis. No voy a decir ningún trance porque ahí podríamos discutir, pero ninguna hipnosis. En la regresión, la persona está sola, trabaja solamente con su cuerpo y su mente y con una guía de la palabra. Y la experiencia puede remontarse, como decíamos al principio, a una vida pasada, pero también a la vida intrauterina, al espacio entre vidas, a momentos pasados de nuestra vida actual. Entonces, es una multidisciplinariedad de cuestiones. Creo que la constelación es un poco más acotada. A nivel profundidad, yo creo que las dos son súper profundas, habiendo experimentado las dos cosas. A través de la regresión, ¿te podés encontrar o reencontrar con las personas que ya no están acá, en este plano? Sí, en la regresión a veces pasa que no es que uno puede hacer una regresión para encontrarse con un antepasado o con un muerto, pero sí pasa muchas veces que cuando uno atraviesa el momento de la muerte en la regresión, en la vida pasada obviamente, se las recomiendo la experiencia porque el mejor momento de una regresión en vida pasada y la sensación más linda es la de la muerte, es hermosa. Cuando uno llega a ese momento, en general se pregunta si la persona en ese lugar, que suele ser muy tranquilo, muy blanco, algunas personas ven un campo, depende, se les pregunta si están solos o si hay alguna presencia o algún guía o algún maestro. Algunas personas están solas y otras personas te dicen que se encuentran con familiares que ya han fallecido o personas que conocen que están desencarnadas también. Pero no es que uno puede realizar una regresión con el objetivo de encontrarse con alguien. Pero sí puede suceder, eso sí. Claro, sería como le puede pasarte cualquier cosa. Y para hacer esta regresión, tenés que hacer alguna preparación especial, qué sé yo, no sé, ayuno, una cosa así, o no. No es necesario. Lo único que yo recomiendo siempre para tener el sistema del cuerpo un poco más limpio es no fumar, no tomar alcohol por lo menos un día antes, como para energéticamente estar lo menos contaminado y lo más permeable posible. Pero en sí no hay ninguna preparación. Sí, después, esto me da pie, lo que me preguntás, a contarles que sí, después de las regresiones se suelen producir limpiezas físicas enormes, que pueden pasar de un extremo cansancio y necesidad de dormir muchas horas a cambios de ánimo durante unos días, 2 o 3 días, tampoco es tanto, pero puede pasar. Hay gente que, por ejemplo, le agarra un resfrío muy fuerte con muchos mocos, en donde el cuerpo va limpiando todo eso.
hay personas que tienen unas horas de diarrea, por ejemplo. Va dependiendo de la persona. Nunca te vas a agarrar una enfermedad de 15 días, una mononucleosis por una regresión no te vas a agarrar. Pero sí alguna limpieza que pueda hacer el cuerpo suele pasar. Y la última, bueno, por ahora, las personas que están en consumo problemático, ¿pueden realizar la regresión o es peligroso? Como el tema de las enfermedades psiquiátricas. Sí, mientras no hayan consumido para venir. Esa sería la cuestión, ¿no? Porque, claro, o sea, depende, qué sé yo, es medio incomprobable también, tampoco les voy a hacer un análisis de sangre, pero es idealmente, si realmente están dispuestos a hacer un parate ahí y prepararse para una regresión sin haber consumido, puede ser, pero tendría que ser una persona que yo ya conozco, que viene trabajando desde otro lugar, la adicción, por ejemplo, la biodescodificación, que yo trabajo las adicciones, por ahí acepto que esa persona haga una regresión, pero si no lo conozco, no. Claro, porque te pregunto, porque, por ejemplo, tengo un sobrino político que tiene problemas de consumo y no quiere hacer nada. Y bueno, mi sobrina, que es la ex eh, esposa, pareja, qué sé yo, lo llevó al psiquiatra, viste, un montón de lados y está bien 1 o 2 días y después no. O sea, si esta disciplina puede ayudar o colaborar a que deje las adicciones, ¿no? Eso es más que nada. Sí, o sea, puede colaborar, pero como decimos siempre en la holística, en todo va, pero sobre todo en la holística, acá nosotros trabajamos siempre con una cuestión que tiene que ver muchísimo con la voluntad de sanación y con que la necesidad tiene que surgir de la persona. Si esa persona no quiere, es bastante difícil de acceder a un trabajo de este tipo con ese tipo de personas, porque no están dispuestos. O sea, llevar a una persona a una terapia holística es como una contradicción. No es lo mismo que llevarlo al médico porque tiene un síntoma físico y después el médico se desentiende si la persona toma la pastillita o no toma la pastillita. Acá la cuestión pasa porque es el alma el que te lo pide. Si su alma está completamente desconectada, es muy raro que accedan a una terapia holística con buenos resultados. Es difícil. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y luego abrimos nuevas preguntas. Bueno, aquí estamos de vuelta en este programa hablando sobre las regresiones y las vidas pasadas con Mechi Landini.
una terapeuta hermosa, hermosa terapeuta y hermosa persona, puedo decir, porque la conozco desde hace muchos años, así que la quiero Gracias, recomendar. Ceci. Quiero, Mechi, que nos digas tus redes, dónde te pueden ubicar. Igual ahora seguimos charlando, pero ¿cuáles son tus contactos? Dale. Mis redes. Mi Instagram es Mechilandini, así todo junto, como suena. Y después, bueno, mi WhatsApp es 11 40 38 73 63. Más 54, Argentina. Bien, buenísimo. Después vamos a poner todos los datos abajo en la descripción del video, el link para que vayan Muchas a gracias. tus redes. Y bueno, me surgió una pregunta ahora porque, bueno, yo al ser terapeuta también de otras disciplinas, se me ocurrió preguntarte, porque a mí me pasa, ¿no? Si notás que los pacientes, los consultantes, mejor dicho, que te van llegando para esta terapia, tienen alguna relación con vos, con tu vida, con tu historia, ¿no? Porque por lo menos en otras terapias a mí me pasa que no es casual. Los consultantes que me llegan, sé que esto ocurre siempre, por regla general. Y acá digo, ¿cómo será esto de las vidas pasadas, no? Ahí se me voló la imaginación. Digo, ¿tendrás algún contacto con estas personas en vidas pasadas? ¿Descubriste algo así alguna vez? Mira, no descubrí a nadie que haya venido que yo no conozca ahora, pero que sí haya transitado una vida junto conmigo, pero sí, obviamente que en relación a los motivos de consulta, el 100% me tocan en algún punto, eso siempre. Después, en cuanto a las vidas pasadas, sí, yo he trabajado obviamente con amigas y entonces al haber hecho yo muchas regresiones, con personas que conozco cuando trabajo la regresión, las tengo, no sé, a una amiga muy cercana haciendo la regresión al lado mío y justo cae en la vida pasada que hemos compartido, que yo ya transité en otra regresión con otra terapeuta, y obviamente mientras hago la sesión no paro de pensar, no puedo creer la locura que es esto. Y después lo charlamos, ¿no? Cuando termina la sesión, pero no me ha pasado con gente que no conozco actualmente. Eso nunca por ahora, hasta ahora. Qué interesante. Buenísimo, sí. Armando como el rompecabezas. Bueno, Moni, creo que tenías una preguntita, ¿puede ser? Sí, tenía una, pero ahora se me ocurrió otra. En el caso de la vida intrauterina, me llama mucho la atención, ¿no? ¿En qué casos quizás está bueno ir como a ese punto, según tu experiencia? Y mira, hay un caso muy puntual que tiene relación a lo que me preguntaba Gris, que es, por ejemplo, la persona viene de haber trabajado una cuestión que tiene mucho que ver con su madre o con su abuela, o yo llevo emociones de mi mamá que no me pertenecen y entonces siento esto, que no sé por qué lo siento y demás, y lo constelé y me di cuenta y me apareció tal cosa, ¿no? O no lo constelé, pero siento tal o cual cosa, o saber que mamá tuvo un embarazo complicado, o que hubo un parto difícil, o que fue traumático para la persona. Cuando uno tiene ese tipo de información, es súper recomendable hacer la regresión a la vida intrauterina. Porque, o por ejemplo, a veces aparecen dudas de no sé si yo tenía un gemelo o un mellizo que desapareció en el trayecto de la gestación. En ese sentido, siempre es súper útil. Y es muy sanador porque la persona puede diferenciar cuál es la emoción suya y cuál es la de la mamá. Que nosotros cuando estamos en ese momento en la panza de mamá no lo podemos diferenciar. Y en la regresión claramente uno lo puede ver a eso. Qué bueno, gracias. Y me venía mientras que te escuchaba también esto que vos decís que cuando estás en la panza de la mamá tenés tus emociones y las de tu mamá y muchas veces se dice que hay situaciones o conflictos que tenemos porque también sentimos esas emociones de tu mamá, ¿no? Entonces, en el caso si vos llegás a sanar eso a través de una regresión a vidas
intrauterina, también de alguna manera tu mamá se sana, como en algunas terapias que es como que es transgeneracional, ¿no? ¿O no? Sí, sí, en general suele pasar, la energía expande, ¿viste? Como siempre. Y te lo digo por experiencia propia, en ese sentido yo he visto en mi mamá, lo cuento así, mi experiencia personal, cambios en actitudes y en formas de decir y en ciertos temas muy puntuales después de haber regresionado ciertas cosas de mi vida intrauterina, que además soy melliza, entonces tiene un montón de cosas muy entretenidas esa vida intrauterina, pero más allá de eso, mi mamá ha cambiado ciertas cosas sin saberlo, porque jamás fui a contarle, che, ¿sabés que hice esto, lo otro? Pero la energía siempre se expande. Qué bueno. Bueno, y por último, para no preguntar más, entiendo que se hace de forma presencial o también habría alguna posibilidad de hacerlo online. No, siempre sí o sí de forma presencial, porque puede haber emergentes, como se trabaja mucho con el cuerpo y con la experiencia, y hay vidas pasadas que son muy traumáticas en cuanto a lo que se vive físicamente, flechas, disparos, abusos, golpes, peleas. Me parece que estoy contando una película, pero realmente pasa eso. El cuerpo se mueve, la persona llora, grita. A veces no, pero a veces sí. Y cuando sucede eso, es importante estar al lado. Y se llega a cortar la conexión en ese momento, haciendo una sesión virtual y cómo dejamos a la persona. No le va a pasar nada, eventualmente va a abrir los ojos y se va a levantar, pero va a quedar en un estado que no sería recomendable de forma virtual. Y además, siempre usamos a veces, por ejemplo, para la sanación en cuanto a los abrazos o la sensación de necesitar tocar a una persona, usamos almohadones, se trabaja con algunos elementos. Entonces, para mí no sería prudente realizarlo de manera virtual, ni con la mejor de las conexiones, salvo que, no sé, la persona del otro lado esté acompañada por alguien a quien yo pueda llamar por teléfono y decirle hace esto o hace lo otro si llega a pasar que se desconecta algo o que pasa algo. Pero por el momento jamás lo hice ni lo haré. Buenísimo, muchas gracias. Buenísimo el dato para tener en cuenta. Bueno, ¿hay alguna otra más preguntita que quieran hacer, Gris? Si no, ya vamos a una pausa. Sí, la última. Por ejemplo, si vos, yo no, tomo la regresión y puede pasar que quede en una instancia de conflicto, que no se resuelva eso, que yo fui a arreglar, no sé si se entiende. Claro, no vas a quedar sin resolver el conflicto, vas a resolver una parte del conflicto, eso puede ser, y que te quede pendiente porque fue muy fuerte la experiencia, porque faltó visualización, porque te desconcentraste por alguna razón, pero en general siempre se trabaja con la sanación de ese conflicto en la sesión. Entonces, no es que uno va y observa qué pasó en la vida pasada y después se va. Se hace todo un proceso de sanación. Entonces, la idea es que se resuelva. Bueno, vamos a la última pausa musical, una pausa cortita. ¿Les parece? Para ya ir cerrando, si no hay más preguntas. Y volvemos para hacer el cierre. Bueno, aquí estamos de vuelta. Vamos a hacerle la última pregunta a Mechi que le hacemos a todos nuestros invitados,
que tiene que ver con nuestro programa, con nuestra frecuencia, esta que estamos emanando ahora, que es la del sol. Queremos saber que nos cuentes qué es el sol para vos o cómo te conectás con el sol, con esa frecuencia. Me encanta esta pregunta. El sol para mí, la vida. Soy fanática del sol. No puedo vivir sin sol. Me cambia absolutamente todo la presencia del sol en mi vida. He tomado las últimas decisiones importantes de mi vida en el mayor de los porcentajes por el sol. Así que por la presencia del sol. Y no me voy a explayar porque no tiene sentido, pero es una de las razones por las cuales he tomado grandes decisiones, así que para mí es la fuente de mi energía siempre, el 100% de mi vida. Mi ritmo biológico yo siento que está regido por el sol, además. Me encanta, no sé, me gustó la pregunta. ¡Wow! Poderosa la energía. Qué bueno tener, ¿no? Como guía, como maestro el sol. Imagino que lo decías en ese sentido. Bien. Sí. Bueno, chicas, estamos llegando entonces al final del programa. No sé si Mechi querés comentar algo más, algunas palabras finales. No, simplemente agradecerles a ustedes, chicas, gracias por la invitación, gracias Ceci, por el espacio, por la charla, me encantó. Me encanta hablar de estos temas, obviamente, más allá de trabajar, me gusta mucho hablar de estos temas, me gusta que se difundan, me gusta que la gente se forme en esto porque siento que es la salud del futuro, sí o sí, y que necesitamos trabajar sobre nuestra dimensión álmica y física siempre. Y estamos entrando ya en esa era, así que me da mucho placer poder compartirlo con gente como ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Sí, que ojalá algún día sea como una asignatura, ¿no? En las nuevas escuelas, porque es una formación, una terapia para la vida, para la evolución. Buenísimo. Bueno, gracias a Moni y a Gri que nos acompañaron con estas preguntas en este programa. Les dejamos nuevamente nuestras redes en nuestro canal de YouTube, a través del cual está saliendo este programa, que es @radiosolar999, y nuestro Instagram con el mismo nombre. Allí nos pueden dejar sus comentarios, también activar la campanita para enterarse de los futuros programas. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima emisión, todos los jueves a las 10:30. Bueno, le agradecemos también a nuestro locutor Mariano Moreno, que nos hace la voz en off de esta cortina tan preciosa que ponemos al inicio y al final de cada programa, y a nuestra asesora radial Victoria Cataino. Nos vemos en una próxima emisión. Que estén todos muy bien. Hasta prontito. Radio Solar. Ilumina tu camino y más.